Bueno, buenos días entonces. Quería saludar a todas y a todos los que están conectados. Y hoy vamos a hablar entonces de Mandela, de este mes que estamos celebrando el centenario de su nacimiento. Yo le puse como nombre a esta charla El largo camino de la libertad, justamente para hablar de esta situación, de este largo camino que recorrió Nelson Mandela en su vida, que fue afortunadamente larga y muy fructífera, porque quería pensar un poco, bueno, cómo había sido esta situación, cómo había sido esa larga vida que él había tenido y cómo había sido en esa búsqueda de la libertad y de construir un país diferente en un país tan difícil como el que él vivió. Nelson Mandela en estos días estaría cumpliendo su centenario, el centenario de su nacimiento. Es una fiesta y es una recuerdo que se está haciendo en todo el mundo, especialmente en su país, pero también en el mundo completo. Me parece que la figura de Nelson Mandela merece ser recordada y voy a hablar de eso y quiero hablar de su figura y al final hablar un poco de por qué vale la pena recordarlo, por qué vale la pena pensar en él, aunque estoy segura que a lo largo de la charla iremos viendo las razones tan importantes por las cuales él merece ser recordado. Mandela nació en 1918, el 18 de julio de 1900 en África, en un territorio que en ese momento se conocía como Unión Sudafricana, en un territorio que formaba parte del Imperio Británico en ese momento, después de una conquista por parte del Imperio Británico de ese territorio sobre las poblaciones nativas y también sobre las poblaciones de origen europeo que estaban asentadas, y que en 1910 conforman este territorio que se llamó en ese momento Unión Sudafricana. Mandela nació en un territorio del este, en esta provincia, esta gran provincia que ustedes están viendo ahí, Colonia del Cabo, en una zona pobre, con llanuras, con colinas, un lugar agrícola, donde la población se dedicaba a la agricultura y también a la ganadería. Él nace en una familia común, podríamos decir campesina, pero vinculada con el jefe local del lugar. Esa infancia y esa niñez de Mandela parece haber sido bastante feliz. Él era un pastor, cuidaba el rebaño de su familia, comenzó a ir a la escuela británica, donde recibe el nombre de Nelson, y posteriormente sí hay un hecho trágico que es la muerte prematura de su padre, lo que hace que transforme esa vida familiar y que él sea adoptado, que sea asumido por el jefe de la aldea, quien lo ve como una persona, como un niño muy astuto, muy vivo, muy inteligente, y piensa en él entonces como un posible asesor para su hijo, que en el futuro sería el jefe del lugar. En ese sentido, entonces, Mandela empieza a tener una actividad política, podríamos decir, muy temprana, o un sino político bastante temprano, que se va a ver aumentado entonces porque por los estudios que va a llevar adelante, va a llevar la escuela secundaria y demás, pero que va a tener un momento de ruptura en el que este jefe quiera casarlo con alguien que él no quiere casarse, y entonces huye, como muchos otros sudafricanos de la época, hacia la gran ciudad, hacia el lugar donde todas las cosas podían pasar, huye del campo hacia la ciudad, que es Johannesburgo. Así lo podemos encontrar tenemos una primera foto de Mandela, joven, a los 19 años, o sea, un poco antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, y donde lo vemos entonces muy apuesto y ya trabajando en actividades mineras, trabajando como un empleado de una empresa minera, y donde empieza en esa situación a vincularse con el activismo político de la época.
Esta es una foto un poco posterior, pero la elegí con intencionalidad, porque quizás quien no sepa no pueda entender qué es lo que está haciendo acá Mandela, pero Mandela está camando acá un documento de identidad. Este documento de identidad era muy significativo durante la época, durante esta Sudáfrica de la segregación racial y posteriormente la Sudáfrica del apartheid, que se creó a partir de 1948, porque ¿quiénes llevaban este documento? Este documento de identidad lo llevaba la inmensa mayoría de la población nativa, la población africana, que tenía como una de las marcas de identidad, de las bases, de los pilares de este sistema del apartheid, que todavía no lo definimos, pero que lo empiezo a definir ahora, como una separación de las razas, separación de los grupos raciales, justamente para mantener la supremacía, el poder de la población de origen europeo. ¿Qué significaba este pase y por qué quemarlo? ¿No? ¿Por qué quemarlo como un acto político? Llevar el pase significaba entonces estar en una situación de subalternidad, estar obligado a llevar adelante una posición de no tener derechos políticos en ese país, donde sí lo tenía la población que era clasificada como blanca. Significaba también tener que pagar un impuesto solamente por ser africano. Significaba también limitación de circulación, porque en ese pase se anotaban no solo los datos personales del portante, sino además se anotaba en qué lugar trabajaba, para quién trabajaba, y eso tenía que ser certificado mes a mes, y entonces eso significaba también que esa persona solo podía moverse en el ámbito, un ámbito reducido alrededor de ese lugar de trabajo, y no podía moverse y caminar y moverse, circular libremente por todo ese territorio. Significaba también en qué lugar tenía que vivir, porque quienes tenían esos pases tenían que vivir fuera de las ciudades eran ámbitos que solo podían ser usados, gozados y usufructuados por la población que era blanca, tenían que vivir entonces en lugares bastante penosos para la vida en general, en los alrededores de las ciudades, en barriadas, que no podemos llamar ciudades, obviamente, por las características que tenían, en barriadas que tenían poco acceso a la alimentación o a los lugares para alimentarse, lugares para lograr buena salud, para la educación y demás, o sea, lugares muy limitados en su formación, y además también significaba que iban a tener, por ese pase, por tener ese pase significaba también tener un límite dentro de la escala laboral y dentro de la escala socioeconómica. Había lugar, entonces significaba que había trabajos que podían hacer, que eran los subalternos, y no podían hacer los trabajos de dirección. Por eso, durante la década del 50, se va a convertir en un acto político hacer la quema pública de los pases. Obligar entonces al sistema del apartheid a llevar los presos, a llevar adelante una causa penal, porque estaban construyendo una ley, estaban infringiendo una ley, quien así lo hacía, y mostrar entonces ese problema moral que había en que la población nativa no pudiera gozar y no pudiera disfrutar de su país libremente. En este sentido, y esto vuelvo a decirlo, no es un acto individual, acá es una foto donde él está solo parado, pero se hacían en general actos políticos multitudinarios, que además eran convocados con anterioridad justamente para desafiar al régimen del apartheid, va a llevar también a un activismo político muy fuerte en la década de 1950, que va a tener consecuencias más grandes justamente en el 1955, cuando se decida por muchos grupos que se oponen a este sistema del apartheid, a este sistema de separación, a
crear lo que se llamó, y que va a ser una carta fundacional de todos los movimientos anti-apartheid, que va a ser la Carta de la Libertad. La Carta de la Libertad establece, es una carta muy corta, tiene 2 o 3 carillas, pero que es muy significativa políticamente, establece un principio político para el país muy importante, que es determinar que en ese país podían vivir y debían vivir y tenían derecho a vivir todos los que vivían allí, tanto negros como blancos. Inclusive la primera frase de la Carta de la Libertad dice: Sudáfrica pertenece a todos los que en ellos viven, negros y blancos. ¿Por qué era importante esta frase? ¿Por qué era tan significativa y por qué trajo tantos problemas? Era tan significativa porque hasta ese momento la población de origen europeo, la población colona, que se había ido estableciendo en el país a lo largo de los siglos, desde mediados del siglo XVII, consideraba que ese era su país, que a pesar de ser una parte minoritaria en el país, no representaban más de un 15% de la población total, que ese país era un país construido por ellos, que lo habían hecho a partir de esa pertenencia a ese lugar, y que además, a pesar de ser blancos, a pesar de ser de origen europeo, eran ya de ese lugar. Se consideraban a sí mismos como africanos blancos, ¿sí? En este sentido, consideraban que en el contexto general que vivía África en ese momento, en el cual ya se empezaban a discutir en muchas de las colonias británicas, francesas y demás, la idea de una posible descolonización o una futura y rápida descolonización, que iba a significar entonces que la población europea o los europeos iban a retirarse del continente africano, que para esa población blanca de Sudáfrica no tenían otro lugar donde ir, iban a ser, si esa descolonización se daba en los términos que se estaba dando en el resto de África, iban a ser expulsados del país y no iban a tener dónde ir porque ellos ya no se sentían representados, no se sentían que tenían nada que hacer en el territorio europeo. De esta manera, cuando se dicta, cuando se toma, se adopta la Carta de la Libertad en 1955, es un cambio político muy fuerte. Porque lo que estaba diciendo la gran mayoría de la población, el 85, perdón, el 85% de la población, más buena parte de la población también blanca, que no compartía las ideas del régimen del apartheid, era que tenían que hacer una apuesta en el país para lograr una integración de todos los que vivían en ella. Conseguir un país integrado y que no iban a ser expulsados la población blanca. Por eso digo que es tan importante este documento. Lo digo yo y lo dice mucha otra gente más también. Y piensan en ese documento, dan ciertas bases de cómo imaginan ese país futuro, diciendo que tenía que haber una democracia en la cual tenían que tener derechos políticos para decidir el futuro del país, todos quienes vivieran ahí, más allá y por fuera de las diferencias raciales, culturales y étnicas que existían efectivamente en algunos casos en el país y en otros eran creadas. Este documento es tan importante que hackea al régimen de la paz. Y lo hackea que hace que los denuncie ante la justicia a 156 personas de todos los grupos raciales, de diferentes ideologías políticas que participaron de la escritura y de la adopción de la Carta de la Libertad, los denuncia ante la justicia por traición a la patria, justamente, por eso es que vemos aquí esta foto, que es una foto icónica dentro de la historia del apartheid, que ahí, como ustedes pueden ver en inglés, dice treason trial, o sea, el tribunal de la traición, donde ven todos aquellos y aquellas que estuvieron sospechosos de ser, de cometer un acto de traición y que fueron acusados de esto. Por eso es una foto interesante para que vieran que no era un grupo minúsculo, sino un grupo bastante importante de dirigentes políticos, y fueron acusados y fueron llevados entonces ante un tribunal justamente porque
eran acusados de querer terminar con el régimen, de derrocar el régimen de la apartheid. Uno de ellos fue Mandela, y esta es una foto justamente de cuando se llevó adelante el juicio. El juicio duró 5 años, fue un juicio que se convirtió entonces en un hecho político semanal cada vez que los dirigentes eran llevados a juicio, que había manifestaciones defendiendo a los líderes y demás, y que terminó justamente con la absolución de todos ellos, porque los jueces consideraron que tenían derecho a opinar cómo querían organizar el país y que no había un objetivo de derrocar al rey. Esto va a significar entonces que la década del fin de los 50 es un momento muy tenso dentro de la vida sudafricana y dentro de la vida de Mandela también en particular. Como lo vimos, tenía que estar ahí, hacía política, se tenía que estar defendiendo en el tribunal, y además también para esos años conoce a quien fue su segunda mujer y muy significativa en su vida, que es Winnie Mandela, y con quien se casó en 1958. Esta es la foto de su casamiento, ahí se la ve a Winnie con el vestido de novia y a Mandela también muy elegante en ese día de la fiesta, de esa reunión, una reunión que fue teñida evidentemente por todo ese movimiento político, esa etapa política de la vida. Los 60 son una etapa mucho más dura en la época de Mandela y en todo el país de Sudáfrica. Empieza muy tristemente con una matanza en una ciudad muy pequeñita que se llama Sharpeville, el 21 de marzo de 1960, donde justamente una de estas reuniones que comentábamos hace unos momentos, en las cuales había una reunión de activistas políticos que se juntaban para hacer una quema pacífica, hacer una demostración, una manifestación política de quema de pases para poner en jaque al sistema del apartheid, no termina de una manera pacífica, sino que la policía tira sobre esta población que estaba desarmada y asesina a 69 personas. Este es un hecho muy conmovedor en Sudáfrica y va a ser a nivel internacional, tanto es así que unos años después la ONU va a decidir que el 21 de marzo es el día de lucha contra el racismo y contra todas las formas de discriminación racial, en recuerdo de las víctimas de Sharpeville, y va a significar también un cambio en la política del Estado sudafricano. Porque a partir de ese momento va a prohibir la actividad política de todas las organizaciones que estaban en contra del apartheid, y va a significar entonces que estas organizaciones políticas, el Congreso Nacional Africano, que era la organización a la que pertenecía Mandela, el Congreso Panafricano, el Partido Comunista ya anteriormente lo estaba, sean declaradas ilegales, y entonces todos sus miembros se vean obligados a pasar a la clandestinidad o a someterse a ir a la cárcel, a ir a un juicio, o bien irse al exilio. La opción que va a tomar Mandela en este caso, y el Congreso Nacional Africano en particular, va a ser justamente pasar a la clandestinidad, y Mandela va a decidir también, va a ser el que lleve adelante una política de salir, de juntar a estas formas políticas, a estas formas pacíficas de acción política, también la idea de crear una ala armada para llevar adelante sabotajes que pongan en discusión también y que hackeen desde otros lugares al régimen del apartheid. Mandela además va a salir hacia el exterior, y justamente por esto de salir al exterior y volver, en el año 63 fue hecho prisionero, fue encontrado por la policía del apartheid, fue entonces llevado a juicio, fue condenado a 6 años de prisión, y va a ser nuevamente condenado, lo que se llama el juicio de Rivonia, en un juicio que se llevó a cabo a todos los dirigentes políticos que quedaban de la ANC, que quedaban dentro del país, que cayeron también en una redada en el año 63, y que fueron llevados a cabo, llevados
a un juicio que se llamó y que se conoce como el juicio de Rivonia, en el cual fueron condenados a prisión perpetua los máximos líderes de la organización que quedaban dentro del país. Estas imágenes que yo puse aquí son dos que son muy interesantes. Una es de un afiche, que ahí se ve la cara de Mandela que está, porque cuando se fue desarrollando el juicio de Rivonia, se suponía que todos los condenados iban a ser condenados a la pena capital. Por eso es que ahí están esas horcas que están en el dibujo. Por eso es que se proponía salvar la vida, o se empezó a hacer unas acciones para salvar la vida de Mandela y de todos los dirigentes. La condena finalmente, como dijimos, fue una condena que los condenó a cadena perpetua, se salvaron de la pena capital, a pesar de que eso se enteraron en el mismo momento en que la condena fue dictada. Eso trajo mucha tranquilidad, pero también una desazón de no saber lo que era la vida por delante, o pensar que toda la vida iba a estar en prisión. La otra foto que hay es la de Robben Island, que es la isla donde justamente Mandela y muchos de estos dirigentes que estuvieron condenados con él pasaron más de 20 años en prisión. Mandela en el año 63, esta es una foto de los últimos años de la década del 60, una de las últimas fotos, de las únicas y últimas fotos que hay de Mandela antes de salir de la prisión. Esto es una foto que está conversando con Walter Sisulu, que fue su gran amigo, su gran confidente, su gran asesor político, con quien compartió todos esos años de cárcel. Hablar de los años de cárcel de Mandela sería bastante largo y bastante interesante para hacerlo, porque muchos hablan de cómo esa figura que fue Mandela y que conocemos hoy día se construyó en la cárcel. Y hay muchos trabajos interesantes que se están publicando en estos últimos tiempos sobre esa época. Esos años que decíamos de los 60, que fueron tan terribles, también fueron muy terribles los de los 70. Esta también es una foto icónica dentro de la historia sudafricana. Es una foto de la revuelta de Soweto, que habla de la matanza de estudiantes de escuelas secundarias que se rebelaron contra el régimen en junio de 1976. Esto muestra, la revuelta de Soweto muestra justamente un resurgimiento interno de una rebelión contra el régimen del apartheid, una rebelión que estaba encarada por nuevos actores sociales, con los líderes presos, con los líderes en el exilio, como mencionábamos antes. Los jóvenes, las nuevas generaciones, buscaban cómo oponerse a este sistema. La matanza de estos jóvenes y de estos niños conmovió al país, fundamentalmente a los negros, fundamentalmente a los africanos, pero también a todo el país. Y en la cárcel donde estaba Mandela y donde estaban estos dirigentes, se vieron también choqueados por esta situación, y porque eran niños, como estábamos diciendo, pero también porque se dieron cuenta que en el exterior de la cárcel estaban pasando cosas que ellos ya no conocían, había un cambio social en marcha muy fuerte y que ellos se los estaban perdiendo. Después de Soweto se abre un periodo distinto. Los últimos años de los 70 va a empezar va a haber un resurgimiento de la lucha contra el apartheid, que lo podríamos resumir mucho en la creación de estas campañas a nivel internacional por la liberación de Mandela. Yo acá puse este dibujo porque ya para ese momento no se sabía cómo era Mandela. Como decíamos antes, estaba esa foto vieja y se empieza a pensar, entonces aparecen muchos dibujos a partir de la figura que él se conocía, pero no se sabía cómo estaba envejeciendo en la cárcel, y empiezan estas campañas a nivel local y a nivel internacional de liberen a Mandela. ¿Qué pasaba a nivel, digamos, que podría ser
ejemplificada muy bien con la campaña del cumpleaños 70 de Mandela, como lo ven, ahí está el feliz cumpleaños Mandela, feliz cumpleaños Nelson, cuando se celebró en Londres su cumpleaños número 70 con un gran recital de rock que se transmitió a todo el mundo, y también a nivel interno con un gran resurgimiento de la rebelión contra el apartheid. ¿Que lo vemos en qué ámbito? Lo vemos en el ámbito laboral, con una organización sindical muy fuerte, muy aguerrida, que se crea, con la creación de una central única de trabajadores multirracial, con unas rebeliones que también se van a estar dando, con una gran aparición de movimientos sociales en todo el país, que logran relacionar toda la situación difícil que estaban pasando y terrible que estaban pasando en el país con la situación general de vivir dentro del apartheid. Y esto va a significar entonces el surgimiento de un gran movimiento político, que es este que está aquí la foto en color que ustedes están viendo, el UDF, el Frente Democrático Unido, que va a tomar como base justamente este documento de la Carta de la Libertad, y que, como ven, ahí dice, como lema pone, nuestra lucha por la libertad es una lucha por la paz. Porque justamente en todos estos años, como habíamos venido hablando, la represión iba a ser cada vez más grave, cada vez más fuerte, cada vez más terrible, el número de heridos cada vez iba en aumento y el número de muertos también. Esta situación, entonces, esta combinación de factores, de lucha interna tan fuerte que estamos diciendo, de esta lucha internacional que cada vez era más fuerte, y por otro lado, también una situación de un estado del apartheid que se le hacía cada vez más difícil sostener la vida, la buena vida de la población blanca que vivía en el país en estas condiciones, lleva entonces a que en febrero de 1990 Mandela sea liberado y que, como dice aquí el diario del momento, fíjense, la ANC, se le levanta la prohibición a la ANC y vean que está la foto de de Klerk, que era el presidente de ese momento, y en el caso de Mandela se pone un dibujo, por esto que les decía del desconocimiento de lo que era su figura, lleva entonces al levantamiento de las prohibiciones políticas, de las prohibiciones que pesaban sobre todos los movimientos políticos, a la liberación de Mandela y a todos los otros que habían estado presos con él, y por otro lado al inicio de las negociaciones políticas. Acá también ven una foto icónica de cuando Mandela sale de la mano de Winnie Mandela de la cárcel, un espectáculo, realmente un evento que se convirtió en un espectáculo a nivel internacional y que fue transmitido también por todos los noticieros del mundo. Y a partir de ese momento, entonces, como decíamos, en 1990, comienza una etapa de discusiones y de negociaciones políticas que podríamos decir que la podríamos representar, o yo la representé aquí, con el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz conjunto a Nelson Mandela y a Frederick de Klerk, que era, como dijimos, era el presidente de Sudáfrica en ese momento, en 1993. Fue muy significativo esta idea, este otorgamiento del Nobel de la Paz a ellos dos. ¿Por qué? Porque estas negociaciones, que duraron 4 años, entre 1990 y 1994, no fueron pacíficos, para nada. Justamente tuvieron que hacer una gran opción por la paz, como decíamos antes, para llevarlas adelante. Fueron 4 años de represión política, pero también de muchas luchas entre los distintos grupos anti-apartheid, entre grupos paramilitares también, que no querían, que no estaban interesados en este cambio que se estaba proponiendo,
entre las distintas facciones que había para discutir cómo iba a ser ese cambio de ese país, o por fuerzas conservadoras que eran muy fuertes en el momento, para seguir manteniendo el régimen de la apartheid. Por eso esta opción por la paz de construir un país integrado y que a nivel internacional fuera reconocido fue muy significativo. De esta manera se logró llegar a las elecciones de 1994, de abril de 1994, acá está Mandela muy, muy orondo, con el cartel que lo proponía para presidente, y por otro lado también Mandela votando, que también es una foto icónica y muy fuerte dentro de la historia sudafricana, porque era concretar el sueño y la actividad y la práctica que se había llevado a lo largo de toda una vida. Piensen que Mandela, cuando estaba haciendo esto, ya era un anciano, que había pasado 27 años preso, que ya estaba podríamos decir, para otra cosa, y sin embargo estaba iniciando la posibilidad de un nuevo país. ¿Cómo era este nuevo país? ¿Por qué es tan importante? Porque estas fueron las primeras elecciones libres y democráticas, y sin ningún tipo de proscripciones que se hicieron en Sudáfrica. Se concretaba entonces la idea que habían sostenido muchos de los movimientos políticos de llegar a un país donde cada persona tuviera el derecho a ejercer el voto. En ese eslogan que durante buena parte del siglo XX califica a Sudáfrica, que era un hombre, un voto. En este sentido, este país que se va a construir y que va a recibir el nombre de la Nueva Sudáfrica, tenía características bastante particulares, o tuvo características muy particulares. Para construir este país, ¿qué características se pensaron? La base que tenía, y esto estuvo resumido en la Constitución de 1993, y más todavía en la Constitución de 1996, que es la que está actualmente vigente, es que Sudáfrica es un país que pertenece a todos los que viven en ese país, ¿sí? Es una constitución muy progresista, es una de las más progresistas del mundo, que reconoce los derechos de todas las personas, más allá de su pertenencia racial, de su pertenencia étnica, de su elección sexual, de su género, muy amplia realmente, que ha sido inclusive estudiada y pensada por muchos de los constitucionalistas del mundo. Y piensan entonces en un país al que llaman Nueva Sudáfrica, porque el nombre se mantuvo en el país, pero piensan entonces que tiene que haber alguna suerte de rito de iniciación para volver a entrar a ese país, a esa Nueva Sudáfrica. En esa Nueva Sudáfrica, aunque mantienen el nombre, va a haber cambios significativos simbólicos. Uno de los cuales va a ser el cambio de la bandera, que es esta que estamos viendo, va a ser también el cambio del himno nacional, y también va a ser va a haber cambios mucho más importantes, por ejemplo, a nivel espacial, en el cual se va a integrar todo el país, y esas 4 provincias que vimos se van a integrar con las reservas que existían para la población africana, y el nuevo país va a tener 9 provincias, que son las que tiene actualmente. El gobierno de Mandela duró entre 1994 y 1991. Probablemente si tomáramos una palabra para definir ese gobierno, hablaríamos de un gobierno de reconciliación. Yo acá también puse una foto icónica, que es la foto de Nelson Mandela con Desmond Tutu, otro de los premios Nobel de la paz que tiene Sudáfrica, el arzobispo de Ciudad del Cabo, que fue un gran luchador contra el apartheid, y que en este acto le está entregando los tomos de los resúmenes de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Cuando hablamos de la reconciliación en general se piensa en esa Comisión de Verdad y Reconciliación, que fue muy significativa en el país, porque esa fue una situación en la cual fue un proceso
por el cual se pensó que en esto que estábamos diciendo de esta integración en la nueva Sudáfrica, quienes estuvieran dispuestos a reintegrarla debían decir qué habían hecho en ese pasado traumático. Y por otro lado también, quienes habían sufrido el sistema del apartheid iban a tener por primera vez la posibilidad de hablar en público y ser escuchados de los pesares y de los dolores que habían atravesado. Hay que decir que esa verdad entonces que se quería construir y que era sanadora fue una verdad que todavía tiene muchos puntos oscuros, que hay muchas cosas que deberían saberse más, sobre todo porque el régimen del apartheid se preocupó por terminar, por quemar, por destruir buena parte de la documentación de esa época antes de retirarse por una ley que pasó por el Parlamento antes de retirarse. Esa Sudáfrica entonces que se construyó y este periodo de reconciliación es muy significativo también en otros espacios. Esa reconciliación quiso llevar a la integración en el país, a una integración que se diera en todos los ámbitos de la vida de las personas, que se diera en la educación, que se diera en el ámbito del trabajo, que se diera en las Fuerzas Armadas, porque también se construyeron unas nuevas Fuerzas Armadas donde tuvieron la posibilidad de integrarse las viejas Fuerzas Armadas, el viejo ejército y las viejas Fuerzas Armadas del apartheid con estos grupos guerrilleros que habían participado luchando contra el apartheid y a quienes se les dio la posibilidad de integrarse en estas nuevas Fuerzas Armadas. Se hizo también una integración podríamos decir, en el mundo, porque Mandela, como ese ícono en el que él mismo se convirtió, sirvió como una carta de presentación en todo el mundo para ser admitidos nuevamente dentro del concierto mundial, dentro de la Organización de Naciones Unidas y dentro del resto de las organizaciones del mundo. Quizás muchos recordarán que en 1995, por ejemplo, se jugó allí el Mundial de Rugby. El rugby es uno de los deportes más importantes de Sudáfrica, y Sudáfrica había sido alejada, había sido obligada a abandonar la Organización Mundial del Rugby, justamente porque aplicaba estas leyes de segregación también en el deporte. Entonces, Mandela en esos años llevó adelante todo este proceso, sobre todo para evitar lo que había sido durante los años anteriores y también en los primeros años de su gobierno, la posibilidad real de una guerra civil que podía estallar realmente en el país. Poder demostrar entonces esa nueva Sudáfrica que se estaba construyendo, debía poder demostrarse a sí mismos y demostrarse hacia el exterior que era posible vivir todos juntos. Mandela se retiró del gobierno en 1999, pero eso no significó que dejó de hacer política. Toda su vida fue política. Y uno de los temas que tomó con mucho esfuerzo y muy importante, y fue muy importante para su país y para el mundo, es tomar la lucha contra el SIDA como si fuera una nueva lucha contra el apartheid. Y asumir esta situación de el SIDA, del HIV positivo, como una situación que debía ser enfrentada, que no debía ser tapada, que debía ser tomada como una actitud personal y como una actitud colectiva, fue muy importante también, y demostraba también que había muchas otras luchas por dar, además de la patria. Para ir terminando, entonces, Mandela falleció en 2013, tuvo una actividad pública hasta los últimos años de su vida. Este es un dibujo de cuando cumplió los 90 años, de uno de los dibujantes más famosos sudafricanos. Y para concluir, quería hacer una pequeña reflexión de por qué Mandela. Y me parece que muchas veces quienes nos dedicamos a la historia nos interesan más los procesos, dejamos de lado las grandes figuras, las personas, las mujeres que construyeron esas grandes figuras, porque
no queremos construir una historia en la cual solo participen las grandes figuras, sino también los seres anónimos que la hacen todos los días. Pero también me parece interesante rescatar ciertas figuras. Mandela me parece que es el gran africano del siglo XX, me parece que tiene una vida personal interesante, que tiene una vida política interesante. Y me parece que es importante resaltarlo justamente por esas posibilidades que tiene de haber tenido una vida cómoda, porque podría haberse movido con bastante tranquilidad como abogado, como decíamos antes, como decíamos al principio, como jefe, como asesor de un jefe, con una vida familiar acomodada, habiendo criado a sus hijos, a los cuales no pudo criar por estar en la cárcel, inclusive uno de sus hijos falleció cuando él estaba preso y no se le permitió ir al funeral para acompañar a su familia y para rendirle el tributo que merecía. Decidió entonces dejar esa vida acomodada por un ideal, para construir un ideal. Y para construir un ideal, que me parece que es en el mundo que estamos viviendo, en el que vemos ataques de xenofobia, los problemas con la migración ilegal, la trata de personas, las cuestiones que vemos aparecer en los diarios en todos los países del mundo, lamentablemente en algunos más que otros, donde parece aparecer nuevamente esta idea de la supremacía blanca como un valor que tiene que ser recuperado. Me parece interesante entonces rescatar esta lucha contra el apartheid, la posibilidad que llevó adelante Mandela y al que le dedicó su vida, de buscar una Sudáfrica integrada, en la cual se pudiera convivir lo mejor posible y seguir construyendo, digamos, un país mejor. Por eso decía que inclusive cuando él dejó el gobierno siguió abriendo nuevas causas, ¿no?, por las cuales seguir luchando. Y me parecía que era interesante entonces volver a rescatarlo, sacarlo de ese lugar de un santo, de un ícono, de alguien que debe ser venerado, sino de alguien que tuvo una vida interesante, que decidió que su vida era interesante y que valía la pena vivirla de esa manera. Bueno, ahora pueden hacer preguntas, vamos a dejar un espacio para preguntas. Gracias. A mí me gustaría preguntar qué desigualdades persisten hoy en Sudáfrica, ¿no es cierto?, en esta era post-Mandela, digamos. Sí, las desigualdades son enormes y en los últimos años se han visto aumentadas todavía. Por eso yo decía, el gobierno de Mandela buscó llevar adelante en principio una política de desarrollista, pero rápidamente esa política fue abandonada y fue abandonada en los años 70. Esa situación del apartheid legal o el apartheid formal es lo que termina con el gobierno de Mandela. Continúan desigualdades económicas y hoy día no son necesariamente raciales, siguen siendo raciales. Pero lo que quiero decir es que hoy día existe una burguesía negra, existe también una burguesía blanca que todavía se mantiene, y la gran mayoría de la población que es pobre, que está en una situación que la población africana. La desigualdad sigue siendo fuerte, se sigue teniendo que discutir muchas cosas, y nos queda todavía entonces seguir pensando qué es el apartheid. Y es solo la posibilidad de evitar que la mayoría de la población exprese su parecer político a través del voto, o si tenemos que discutir otro tipo de cosas, cómo fue el apartheid, las bases del apartheid que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con lo social. Gracias. Perdón, ¿puedo sugerir algo? Tal vez Marisa nos puede dar un mail a donde ella considere que podemos, tenemos creo que muchas preguntas. Muchas gracias, Marisa, nunca más pertinente que este momento histórico para escuchar esto. Gracias. Bien, me pueden escribir a Alada y yo los voy a contestar todos los días. Excelente. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Saludos. Muchas gracias y nos estamos viendo, gente. Hasta luego, gracias, Federico. Gracias, Federico. Chao, chao.